en la intemperie poéticas de la fragilidad y la revuelta de la historia feminista de la literatura argentina que se está preparando en estos momentos y que creo que ella ya nos va a contar algo un poquito también cuando converse con nosotros. Este año publicó su primer poemario, se llama Esquina Peña, y se encuentra en prensa su próximo libro de poemas que saldrá publicado por Caleta Olivia, que estamos esperando. Gloria Peirano es novelista y también es docente universitaria. Acá hay algo que reúne a todas nuestras compañeras. Publicó Miramar, que fue segunda mención del premio de novela de Página 12, Por el fin de la noche, Las escenas vacías en 2016, Manual para sonámbulos y La ruta de los hospitales, que fue segundo premio del concurso de novela del Fondo Nacional de las Artes por Editorial Alfaguara. Es profesora adjunta en UNTREF, en la carrera Gestión del Arte y la Cultura, y profesora titular de Morfología y Sintaxis en la carrera de Licenciatura en Artes, también en Artes de la Escritura de la UNA. Es co-guionista de las películas El Día Nuevo, El Estanque y La Deuda, dirigidas por Gustavo Fontán. Por último, Débora Mundani es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, publicó la novela Batán, premiada por el Fondo Nacional de las Artes, participó en diversas antologías de cuento, entre ellas Los dueños de la pelota, Héroes, la historia la ganan los que escriben, y Antología del cuento extraño. Su novel, Por 40.000 años, integra la cuarta tanda de autores de la exposición de la actual narrativa rioplatense. En 2015 obtuvo el segundo premio de novela Casa de las Américas por su obra El Río, que inaugura la colección Narrativas al sur del río Bravo en Corregidor. Y en 2018 publicó La Convención, por la misma editorial. Coordina talleres de narrativa y de lectura y dicta clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Yo voy a leer un breve currículum mío también. Estoy aquí también como directora adjunta de publicaciones de Claxo, que es la institución que nos invita junto a Fundarte a preparar esta mesa. Soy doctora en literatura y licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana, donde también me ocupo del área de publicaciones. Publiqué la antología de José Martí, Poemas Selectos, el volumen de ensayos junto a Julio Ramos, Martí, Modernidad y Latinoamericanismo de Ángel Rama en Biblioteca Ayacucho, y compilé el libro Literaturas Caribeñas, Debates, Reescrituras y Tradiciones con Guadalupe Silva. Esto es más o menos como para presentarnos los perfiles de cada una de nosotras. En todo lo que veníamos hablando de construir una cartografía, pensaba que nos interesa pensar en esta mesa las voces, digamos, que de la literatura escrita por mujeres sabemos que han estado históricamente silenciadas, y yo creo que este tipo de encuentros promueve los debates, alienta el encuentro de desvíos en la construcción del canon, para poder visibilizar ciertas voces que han merecido ciertamente un lugar en la historia de las literaturas, pero que sin embargo no lo han podido ocupar, y digamos, tiene creo que la intención de ampliar el canon que mayoritariamente hasta el momento fue protagonizado por hombres, como sabemos. Por eso me interesa pensar hoy con todas ustedes cómo se luchan y cómo se ganan esos lugares, cómo se ocupan esos espacios, quiénes ocupan esos espacios hoy. También me gustaría agregar que las mujeres somos no solo las que más leemos y más compramos libros, digamos, sino que no hemos sido las más publicadas, a pesar de todo eso. Creo que esto es una tendencia que se está revirtiendo en los últimos años. No sé si se está revirtiendo, pero al menos está cambiando gracias a las luchas, porque son espacios justamente que ganamos, no es que el mercado decidió que se revierta, sino que eso se fue revirtiendo gracias al trabajo de todas nosotras, desde diferentes espacios, desde la crítica, desde la escritura, desde la edición. Entonces, quería pensar esa invisibilización no solo en el canon, sino en la cantidad de los premios, en los jurados, en los invitados que se eligen para las ferias internacionales del libro, en las mesas, en los lugares que ocupamos las mujeres en la prensa. Creo que, bueno, esto sí viene cambiando, pero ¿cómo lo podemos pensar? Digamos, desde diferentes maneras, creo que cada una tiene algo para decir. Yo, primero, Lucía, ella está estudiando las cartografías
de la literatura argentina, cómo construye ese mapa. Yo quería pensar, ¿cómo pensás vos esa cartografía? ¿Qué autoras incluís? Contanos un poco. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fer, siempre por convocarme a actividades tan interesantes con mis compañeras y amigas Lo y Debo, y gracias a Claxo y a Caracas por la posibilidad. Todo lo que dijiste me pareció que va súper a tono, y agregaría a esta cuestión del cupo, que de alguna manera mencionaste, ¿no? Menos mujeres en los premios que publican, aunque son las que más compran libros, agregaría aquello que es en lo que nos interesamos muchos críticos, que es en los modos de leer. Es decir, no solamente alcanza con que hagamos operaciones cosméticas o políticamente correctas de ingreso de escritoras o de agregación de escritoras, sino cambiar los modos de leer, hacer una lectura de ese canon heredado y torcerlo. Eso fue lo que pretendimos hacer con el grupo enorme que hacemos la historia feminista de la literatura argentina, que vos la nombraste, que ya está en la calle el volumen 5, que es el que tuve el gusto de codirigir, donde trabajamos el siglo XXI, las escritoras del siglo XXI, a partir de ciertos ejes que creemos dan cuenta de esta sensibilidad siglo XXI, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo pensamos este mapa, si se quiere, crítico para leer la literatura? Pensamos, como dijiste vos muy bien, derribando estructuras patriarcales heredadas que nos habían instalado modos de leer determinada literatura, formas de colocación de las escritoras. No, o sea, no solamente trabajamos con la contemporaneidad en nuestro tomo, que es el 21, sino que también revisamos hacia atrás esos modos de leer para poder hacer ingresar este nuevo corpus, que es numéricamente enorme. La verdad es que hay un montón de escritoras publicando desde hace unos años. La mayoría, diría, de las que publican en la Argentina son escritoras. Y uno de esos ejes que pensamos para el siglo XXI, no voy a contar todo, pero es el de los territorios generizados. Cómo esos territorios, que en general habían sido espacios donde miradas ideologizadas y patriarcales saldaban sus deudas con la patria, y pienso en La Pampa, la Patagonia, el noroeste, el litoral, como esos espacios fuertemente virilizados, sobre todo el espacio de La Pampa, con el ícono del gaucho, las tareas de macho, la posibilidad de pensar desde La Pampa una idea de nación argentina, ¿no? Una nación potente, que importa cereales, pero también importa sabiduría y una cosmogonía. Cómo esos territorios hoy se ven regenerizados, diría yo, ¿no? Sobre todo para pensar La Pampa, por ejemplo, que es el espacio que uno podría decir que representa a la Argentina, o eso es lo que nos quisieron hacer creer. Bueno, esa Pampa, la nombro en plural, Pampas, ¿no? Como quería Mansilla. ¿Cuántas Pampas distintas aparecen en la literatura argentina hoy, escrita preferentemente por mujeres? Cuando digo pampas no quiero dejar de pensar en otros espacios que podríamos llamar biomas. A mí me gusta la idea de territorio porque es la idea que trae Rita Segato, ¿no? La idea de territorio me parece que es más fuerte. Y tenemos acá escritoras como Gloria o como Débora que se han metido con territorios. Débora se mete con las rutas, esos territorios que no se terminan de definir. O Débora que se mete con el río, que también fue absolutamente masculinizado. Pienso el río Paraná, Juan L. Ortiz, pienso toda la literatura regionalista, ¿no? Entonces, la idea de reterritorializar incluso las pampas aparece con escritoras como Gabriela Cabezón Cámara, que como muchos saben, y si no les cuento, ella reescribe la tradición gauchesca, ¿no? En las aventuras de la China Iron, reescribe esa tradición desde el punto de vista de la callada. ¿Quién era la callada? Una mujer, una china y una esposa, ¿no? Entonces lo que va a hacer la novela es volver a territorializar el espacio y la tradición literaria desde un punto de vista de la débil, de la que era la débil, pero puesta en primer plano. Es todo un gesto político poner a hablar a la que habían silenciado la tradición, ¿no? La China Iron era la que había quedado cuando Fierro se iba a la frontera sola y que había
era la mala mujer, digamos, ¿no? Que cuando vuelve Fierro ya no lo encuentra porque se fue por ahí y encuentra la tapera. ¿Qué hace Cabezón Cámara, que es una de las escritoras también más importantes del siglo XXI? Toma esa figura, le da voz y vuelve a atravesar la pampa, con aventuras, ¿no? Esa pampa que estaba llena de traumas, de relatos épicos, ¿no? Y en lugar de contar la lucha con el indio, ¿no? O de contar el problema racial de la nación, lo que hace es armar una especie de épica alegre, ¿no? Una posibilidad del mundo maravilloso, también en ese escenario que había sido tan hostil, y refundar la pampa. ¿Qué hace? ¿Dónde pone la pampa? La pone en el litoral, ¿no? La pampa también puede ser el litoral. En una nación, ya no hablamos ya no piensa la idea de nación, vos hablaste de cómo se trasciende esta idea de nación, ¿no? Ella va a hablar de nuevas comunidades donde conviven indios, animales, plantas, ¿no? Con esta teoría del antiespecismo, ¿no? Donde las plantas y los animales tienen la misma potencia y las mismas posibilidades que los humanos, y esa pampa que la tradición nos contó, que era horizontal, inabarcable para el ojo humano, que tenía las tierras más fértiles, ¿no? Y que se atraviesa, en lugar de atravesarse para desertificarse hacia el sur, se termina reinstalando en el litoral. Allí de donde es oriundo el ombú, ¿no? El ombú es, oriundo del litoral. Entonces, todo ese gesto que yo lo leo en Cabezón Cámara, pero que lo podemos leer en muchas novelas actuales, me parece que viene a reconfigurar los mapas, a pensar la idea de territorio más allá de las delimitaciones geopolíticas, ¿no? Que los cartógrafos decidieron para fundar la nación, y veía cómo también esta pampa, por tomar un solo territorio, si me tengo que basar en varios no podría por el tiempo, ¿no? Cómo aparecen distintas líneas para leer hoy la relación entre territorio y género, ¿no? Una pampa, por ejemplo, que podríamos decir ecológica, medioambientalista, desvirilizada en las novelas de Samantha Schweblin, por ejemplo, María Inés Krimer, que plantearon desde hace mucho tiempo algo que hoy ya es moneda corriente, como fue los agrotóxicos, las nuevas formas de agroproducción capitalistas neoliberales que instalan políticas de la muerte y despojan a los seres humanos y no hay formas de vida posible después de estas políticas monopólicas extractivistas, ¿no? Esa sería una primera línea. Otra línea para pensar el territorio y el género podría ser estas novelas que cuentan los finales, ¿no? Lo que llamamos distopías. Como muchas novelas actuales fundan en la pampa, en las pampas nacionales, la posibilidad del fin del mundo. Que hoy se resignifican mucho más, que estamos atravesando la pandemia del COVID, ¿no? Y pienso en las pampas y en el Delta también, con las novelas de Claudia Boif, o también pensar otras escritoras o escritores como Cristian Molina con Machos de Campo, o Ariadna Casterlanó con su novela Quema, ¿no? Pero uno podría trazar una línea amplia en cómo la pampa hoy también es el reducto de los finales. ¿Qué pasa después del final en estas pampas, ¿no? Otra línea también que pienso para las pampas es una línea en la que empieza, como ya dije, no solamente a desvirilizarse, sino a desheteronormativizarse, ¿no? A desbinarizarse la pampa, y aparecen las identidades trans ocupando las pampas, ¿no? Ya sea en el cine o en la literatura. Pienso en películas viejas como XXI de Lucía Puento, o El último verano de la bollita de Julia Solomonov, pero también hace poco salieron notas en la revista Anfibia para pensar cómo las voces trans, las identidades trans, no binarias, también tienen algo para decir en estas pampas virilizadas bajo la figura del gaucho, la fuerza bruta, todo es aquello que Pierre Bourdieu llamó la dominación masculina.
Y habría otra pampa, que es la afectiva, una pampa más afectiva, más cosmética, pero no por eso política, no, menos política, que sería la de Cabezón Cámara con lo que conté antes, ¿no? Esta pampa donde también son posibles las alianzas entre mujeres, sororidades, nuevos agenciamientos, ¿no? Y trazar, a través del trazado de nuevas formas de vincularse y de los afectos en este territorio que había sido tan poco ameno con las individualidades en general y con las mujeres en particular, ¿no? Esas pampas que o chupan cautivas o que dejan a la china sin marido y termina siendo la mala mujer, ¿no? O bueno, estas pampas que terminan siendo territorio de los vencedores, ¿no? Que matan a los indios, bueno, etcétera. Esa pampa también puede ser una pampa festiva, alegre. ¿A través de qué? De la unión, de nuevas formas de vincularse, desde los afectos y de nuevas formas de pensar el territorio. La pampa la puedo llevar en el bolsillo y quedarme en el litoral y hacer que todo sea más fluido, más maternal, más ecológico, más antiespecista. Y no por esto estamos hablando de una novela New Age, estamos hablando de una novela absolutamente insurrecta, ¿no? La posibilidad de ingresar, lo festivo, la maravilla, como dicen también muchas teóricas del género hoy, Rosy Braidotti o Sara Ahmed, ¿no? Esta idea de la felicidad como signo de insurrección. Bueno, creo que ahí armé como un trazado desde La Pampa, podríamos pensar en la Patagonia con lo que hacen las chicas de petróleo, podemos pensar el litoral con todo lo que traen escritoras como Debbie o demás escritoras, podemos pensar el noroeste, que hay un montón de literatura para pensar el noroeste más allá de los regionalismos, que arrancaría con Elvira Orfé, por ejemplo, ¿no? Y para pensar una escritora. Y nos quedaría Cuyo, siempre y cuando sigamos las formas en que se ha dividido interiormente a la Argentina. También podemos trazar otros mapas, como el que dijimos recién, que es el de la Pampa en el litoral, ¿no? ¿Dónde nos paramos para mirar la Pampa? ¿Por qué hay que pararse siempre en el centro de la Pampa y mirarla desde ahí? ¿No la puedo mirar desde otro lado? ¿No? Bueno, esas son un poco las cosas que estoy investigando últimamente y que, bueno, las escritoras que son unas genias que producen y a mí me viene bárbaro. Así que, bueno, no sé si no quiero pasarme del tiempo porque sé que estamos justitas. Buenísimo, Lu. No, ya estamos entrando en tema, pero yo creo que Gloria tenía otro modo de pensar, tiene otra cartografía, está desde otros espacios, desde otros géneros. ¿Cómo lo ves vos, Gloria? Bueno, primero muchas gracias Fernanda por esta convocatoria, gracias a Claxo, gracias a Caracas. Hermoso escuchar a Lucía, a la crítica a literaria argentina, que es justamente la que ha logrado cambiar los protocolos de lectura. Desde hace muchos años se viene trabajando en un horizonte, ¿no?, de feminismos. A mí cuando me convocaste me interesó, digamos, presentar, incluso en esto que vos decías al principio, ¿no?, cómo sería disparar contra el canon, ¿no?, o hacer este tráfico. Sería, bueno, esta es una oportunidad, hay compañeras latinoamericanas que tal vez no conozcan algunas grandes poetas argentinas, invisibilizadas, muchas de ellas. Entonces, bueno, yo soy narradora, pero no hay pero acá, y la poesía ha ocupado un lugar muy importante en mi vida y me gusta mucho pensar en la mixtura de géneros. O sea, yo no creo que haya, ¿no? De hecho, algunas poetas que voy a nombrar también han publicado narrativa. Últimamente hay un fenómeno de tipo editorial en Argentina, que es la publicación de obras reunidas de poetas. Por ejemplo, las nombro, bueno, va a quedar grabado, porque también me interesa que exista esta idea, ¿no?, de estos nombres que en Argentina son... La poesía ocupa un lugar marginal en relación al mercado, pero con una fuerza infinita. Alicia Genovese, La línea del desierto, Andy Nachón, En la música vamos, Susana Tenon, La morada imposible, Gaby de Chico, Transgénica, Estela Figueroa, El hada que me invitaron, Mirta Rosenberg, El árbol de palabras, Laura Bittner, Traducción de la ruta.
estas publicaciones de obras reunidas de autoras de diferentes edades, tiene que ver, creo, con justamente, bueno, no puedo, por supuesto, no soy crítica literaria, no puedo reponer el discurso de Lucía, pero por supuesto tiene que ver con un proceso que empezó hace mucho, que tiene 3 patas, que es un proceso de visibilización, de trabajo, de escritura, ¿no? El trabajo de la escritura, de la poeta escribiendo, un trabajo de reflexión crítica y de visitación crítica, de protocolos de lectura, que es lo que ha hecho la crítica literaria en un horizonte de feminismos, y también el fenómeno editorial, incluso de editoriales pequeñas, de poesía independientes, que acompañan. Hay un libro muy interesante de Alicia Genovese que se llama La doble voz de la poesía argentina. Ella marca un mapa, arma una cartografía, marca un punto de inflexión que sería luego de la dictadura, ¿no? Luego de la dictadura argentina que termina en el 83, hay una eclosión enorme, cultural y artística, y ahí habría un momento en el que ella lo marca como en la publicación, digamos, de un libro de Diana Velesi, en 1984, en el que ella traduce 6 poetas norteamericanas, entre las que están Adrienne Rich y Denise Levertov, que eran prácticamente desconocidas acá, y también la publicación de El texto silencioso de Tamara Kamenstein, sobre poesía latinoamericana. Entonces, estas figuras, ¿no? Como Diana Velesi, como Tamara Kamenstein, como Mirta Rosenberg, que justamente es otra gran difusora de poesía, y que en ese momento también empiezan, el director era un hombre, pero ella tuvo una impronta enorme en una publicación que fue Diario de Poesía, que se publicó hasta el 2012, y además dirigió una editorial como Bajo la Luna. Estas mujeres poetas rescataron, tradujeron, Mirta Rosenberg llama a sus poemas traducidos los conversos, están en el árbol de palabras, rescataron a poetas invisibilizadas anteriores y contemporáneas. También tengo que nombrar como otra gran difusora a María Negroni, que dirige en este momento la maestría de escritura creativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde yo trabajo, una gran poeta y una gran difusora. Lo que estoy hablando son mujeres que ¿no? Construyen todo el tiempo esto de lo que hablaba Lucía, ¿no? En una práctica y en una reflexión crítica, y también en dar voz, por ejemplo, rescatar a una poeta extraordinaria como es Susana Tenon. En una edición, Susana Tenon dejó todos sus escritos a María Negroni y a Ana María Barrenechea. Corregidor acaba de reeditar la obra reunida. Entonces, esto sería como el aporte que yo quiero hacer, que luego continúa hasta el día de hoy. Los nombres en la poesía argentina escrita por mujeres es de una vitalidad inmensa. En este momento tenemos grandes poetas como Andy Nachón, Laura Wittner, Teresa Lijón, Roberta Yanamico, Clara Muschietti, que están publicando y escribiendo, y que tienen que ver con esta inflexión, para mí, que se produjo después de la dictadura, y esta fuerza inmensa que tuvo esa relectura y ese rescate, ¿no? Ese rescate de poetas por otras poetas, ¿no? Por eso, digamos, a tono con este encuentro, me gustaría, no sé, en Venezuela, nombrar las poetas argentinas, y no sé si tengo tiempo todavía. Quería leer, hay una poeta que a mí me gusta mucho, que es un descubrimiento nuevo, es una poeta mapuche. El pueblo mapuche, bueno, mapuche es diferente, el idioma es, ¿no? Acá mapuche significa gente de la tierra, y el mapuzungún es lengua de la tierra, ¿no? A veces se confunde. Es un pueblo originario del territorio chileno, fue ocupado
por el Estado argentino, están en una permanente lucha. Liliana Ancalao es la poeta de la que voy a hablar, es una poeta mapuche, es poeta y docente de la Universidad de la Patagonia, y publica en las lenguas, eso es muy interesante. Ella se autotraduce, acá está, ¿no? Otra vez. O sea, publica en la lengua originaria y en la lengua colonizadora. Y dice algo muy hermoso, ¿no? Sobre esto, dice: siento como mapuche, escribo en castellano y me autotraduzco con torpeza al idioma que me seduce con su inmensidad y profundidad azul. Publicó Tejido con lana cruda en 2001, Mujeres en la intemperie en 2009 y el ensayo Poesía Resuello en 2018. Y algo que estuve también investigando, ¿no? Esta cuestión de que ella recupera una cosmovisión, dice que tiene una nostalgia de la cosmovisión, que es de lo que ella trata de escribir, que creo que es de lo que hablaba Lucía también, ¿no? Cómo desde la poesía y desde la sintaxis y desde esto que es la autotraducción, ella lo que trata de recuperar es una cosmovisión que tiene que ver con el lenguaje. Bueno, yo además estudio, digamos, soy gramática, ¿no? Mi especialidad es la sintaxis, y en mapuche existe, además del pronombre singular y plural, el pronombre dual. O sea, nosotros tenemos solamente dual, como no constituye una categoría de género dual, tenemos ambos y sendos, ¿sí? Esto sería algo de corte dual. Pero ellos tienen palabras para decir nosotros dos, ustedes dos, ellos dos. Intiu, nosotros dos. Eimu, ustedes dos. Tei engu, ellos dos. O sea, el par, ¿no? Como equilibrio de una cosmovisión. Por eso está en el pronombre, ¿no? Que Ángela Di Tullio define al pronombre como etiqueta, ¿no? No hay mayor carga de significado al revés de lo que se dice que en el nombre propio y que en el pronombre, ¿no? Y me pareció interesantísimo traer una poeta de un pueblo originario y leer un poema, si tengo tiempo, Fernanda, un poema corto. ¿Puedo leer? Dale, escuchamos. Detrás de los párpados. Con esto termino. Detrás de los párpados. Detrás de los párpados queda la vigilia detenida. En el sueño un haz de luz centellea, y sospecho que a un paso más acá están las respuestas. Recuerdo que en sueños puedo volar y vuelo sobre escaleras, rutas, alturas silenciosas y hombres que espían. ¿Qué fui yo? Qué delicados pies tenía que corría sobre el cuerpo de la noche aire. ¿Qué mensaje llevaba? Qué vértigo me hundió los ojos miedo, qué burla corrosiva tocó mi hombro y me abandonó despierta en la otra orilla. ¿Alguien fue enviada en mi lugar? ¿Alguien curó mis alas rasgadas por el silencio? Sé que no supe llegar a destino y que se desarmó mi vuelo leve y blanco en la neblina y que estoy condenada en cada sueño a repetir el intento hasta que pueda, fervorosa, traspasar en vuelo los párpados de la vigilia y me gane amanecer al mundo con 2 cicatrices en la espalda. Bueno, bellísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por traerla también y por compartirla, y justamente estamos a hacer eso. Diana Ancalao, y que traspasemos todas las fronteras, ¿no es cierto? Diana Ancalao, poeta mapuche, la vamos a buscar y la vamos a leer, porque yo también por mi lado la verdad que la desconocía. Débora, estuvimos conversando, yo pensaba vos, digamos, ya que hablamos de premios, del lugar de la prensa, que dijimos, bueno, de algún modo nos indican las lecturas que tenemos que leer, que nos señalan caminos, de los catálogos de las grandes editoriales, de las traducciones. Yo quería saber cómo pensás vos críticamente esta cuestión, porque evidentemente hay una serie de nombres que se reiteran en el campo literario contemporáneo, otros que son muy importantes, como acaba de demostrarnos también
Gloria y que sin embargo no están presentes todo el tiempo y que quedan solapados. Yo quería ver cómo pensás vos estas cuestiones, cómo pensás ese mapa, si ves que se amplía el lugar de la mujer en la literatura argentina, cómo se ocupan esos espacios. Me gustaría escuchar un poco una reflexión tuya sobre esto. Bueno, primero ante todo, muchísimas gracias, Fer, por la invitación. También a Fundarte. Caracas, Venezuela, está en mi corazón, aparece en más de una novela, digo, tengo una historia con aquel tan lindo país que recibió a familiares cuando se exiliaron en Argentina. Y bueno, volviendo al tema, hay un concepto que a mí me gustaría retomar, ¿no? Que, bueno, las compañeras acá, Lucía y Gloria, vos tampoco, Fer, hablaron de eso, pero gira en torno a ese concepto. Podríamos pensar que es desde otro punto de vista, desde otro paradigma teórico, que es el de bibliodiversidad, ¿no? Y creo que es esencial para entender un poco este proceso, ¿no? Yo lo vería así como, acá me sale mi pertenencia a las ciencias sociales, ¿no? Y acá, digo, me gustaría pensarlo en términos de proceso histórico-cultural. Porque, volviendo a lo que decían, ni hablar con el ejemplo que acaba de dar Gloria, ¿no? De Diana Ancalao, y todo el mapa que trazó Lu respecto también, incluso, y me gustó mucho la idea de repensar la distribución de zonas geográficas de la Argentina, ¿no? Me gustó esta imagen de desde dónde pensar otras zonas. Y en ese sentido me parece que el concepto de bibliodiversidad nos ayuda a pensar algunas cuestiones, porque cuando hablamos de bibliodiversidad siempre aparece ahí como, y con justa razón, aparece la mirada puesta en los grandes sellos editoriales. Hoy sabemos que en lengua hispana hay dos grandes grupos que monopolizan el mundo de la edición. Y hay otro gran número de editoriales pequeñas que, digamos, ahí disputan, ¿no?, la circulación de material de lectura, ¿no? La disputan en el lugar de distintos catálogos editoriales. Ahora bien, por un lado está bien que el ojo esté puesto en la edición y los lugares que tienen estos grandes sellos y el lugar que ocupan los sellos más pequeños en esa disputa de sentido. Por otra parte, creo que es central poner el foco en la producción autoral, ¿no? En este caso vamos a hablar de escritoras, pero también es muy importante pensar en las condiciones materiales de las mujeres que escribimos. Porque también escribimos en un contexto donde hacemos otro montón de cosas, ¿no? Entonces nuestro tiempo también está en disputa, el de la escritura con cómo nos mantenemos, ¿no? Con cómo nos ganamos el peso. Y me parece que un punto que tiene que ver con lo que nosotras estamos conversando, que es el lugar que ocupamos las mujeres, las escritoras, o las voces disidentes, diría yo, ¿no? En ese gran, digamos, en la posición, ¿cómo disputamos esa posición dominante que han ocupado históricamente los hombres? Pero, digo, me parece importante cuando decimos esto no está dirigido directamente a los autores, sino que ha hecho la industria editorial con la circulación de esos materiales, dónde han puesto esos hombres, porque en muchos casos, y la historia lo demuestra, sin ir más lejos, con el boom latinoamericano, digo, que estaba en manos de una mujer, ¿no? Todo ese proceso del boom latinoamericano. Entonces, digo, cuando hablamos de estas cuestiones, me parece que también hay que tener en cuenta cómo funciona la propia lógica del mercado, más allá que sean hombres o mujeres quienes estén en esa posición. ¿Y por qué digo lo de la bibliodiversidad? Porque si entendemos la bibliodiversidad como esta necesidad digamos, de contemplar diversidad de voces,
la pregunta que tendríamos que hacernos es cuál fue la representación del mundo que hubo hasta el momento donde las mujeres en general estaban silenciadas. O cuando las mujeres escribían, tal vez escribían desde posiciones dominantes. Que incluso hoy, digo, se podría rever todo lo que es digamos, la novela romántica. Digo, hay un montón de géneros que a pesar de estar escritos por mujeres, tal vez reproducen una cierta lógica que está más emparentada a lo heteropatriarcal que a otro tipo de, digamos, otro tipo de miradas del mundo. Entonces, me parece que en este sentido es súper importante pensar el lugar que estamos teniendo las escritoras, en cuanto también podemos ofrecer nuevas miradas de los mismos hechos incluso, porque tiene que ver con esto que planteaba Lu, ¿no? Que ella lo decía, digamos, muy bien desde el propio discurso de la crítica literaria, ¿no? Y que lo sintetizó personalmente, creo, digamos, muy, muy bien con el ejemplo de las aventuras de la China Iron, ¿no? Cómo ella cuestiona el libro argentino, ¿no? El Martín Fierro, y bueno, me parece una maravilla ese texto. Entonces, ahora vuelvo a la pregunta que vos me hacías, ¿qué pasa con la circulación? Y yo creo que ahí volvemos al punto ¿qué pasa entre los grandes sellos? ¿Qué pasa también con la lógica de los premios literarios? ¿Qué pasa no solamente con la lógica de qué se premia y a quiénes se premia? Porque la verdad es que nadie sabe quién está detrás de ese libro que se ha entregado, ¿no? De ese anillado. Pero sí pensar también cómo es la lógica de asignación digamos, de jurados y prejurados de selección. Porque me parece que ahí está la cuestión también. ¿Desde dónde vemos todo ese material que llega? O sea, me parece, digamos, un estudio que me parecería muy interesante es ver qué pasó también dentro de este fenómeno que muy bien compartían las tres, es qué lugar ocupan las mujeres editoras hoy en el mundo editorial. Eso me parece central. ¿Y qué pasaba tal vez hace 30 o 40 años atrás? Porque me parece, no tengo datos de la realidad, pero no debe ser casual que mujeres en esos espacios también sean las promotoras de la inclusión de literatura escrita por mujeres. Es cierto esto que vos decías, que hay nombres que circulan con mayor frecuencia que otros. Y creo que también es un problema que se transforme en un discurso, digamos, un discurso que yo veo así como, si lo veo medio como conspirativamente, ¿no? Esta cuestión como de cierta moda, ¿no? Que ahora sean las mujeres que escriban, porque las modas pasan. Entonces, si es un fenómeno, esto que decía Lu como cosmético, ¿no? Si esto es un fenómeno de moda, estamos fritas. Pero no las mujeres, los lectores y las lectoras, porque me parece que, por esto que decía, las modas se caen. Ahora, si este fenómeno, y es lo que yo creo, si este fenómeno responde a otros tipos de, digamos, responde también a un movimiento que trasciende lo literario. No podemos pensar por fuera del movimiento feminista. Por lo menos voy a hablar de América Latina, no conozco afuera, o no conozco tanto, pero lo que está pasando al interior del campo literario es algo que está pasando, que es eco también de lo que está pasando afuera. El repensar también los territorios también da cuenta de que es algo que se está pensando desde afuera de lo literario. Entonces, yo creo que es central que este proceso se esté dando. ¿A dónde va a llevar? Lo cierto es que eso no podemos, la verdad, decirlo. Sí que cada vez somos más las escritoras mujeres
que tenemos la posibilidad de visibilizar nuestra obra, al mismo tiempo también que se está rehabilitando, me gustaría tal vez decirlo de esa manera, la obra de grandes mujeres de la literatura, incluso desconocidas. Es curiosa que algunas tal vez se transforman así como en símbolo de ese rescate, y hay muchísimas, y hay algunas que, no sé, pienso en lo siguiente. Corregidor, ustedes publicaron la obra de Susana Tenon hace muchísimos años atrás, y ahora tiene, digamos, como una relectura a la luz de un fenómeno, esto que decía, ¿no?, que trasciende lo literario. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué pasó en todos estos años que no se leía, ¿no? O que no se leían a estas autoras, o no se las leía tanto, o qué, no sé, son muchas las preguntas que uno puede hacerse alrededor de esto. Yo creo que en esto, volviendo a esta cuestión de todas digamos, las obras literarias escritas por mujeres, no sé, yo podría nombrar un montón que no se han nombrado y que me parece que ocupan un lugar. Cuando digo un lugar central, no me estoy refiriendo al canon de la literatura escrita por mujeres en Argentina en el siglo XXI, no. Digo, que ocupan un lugar importante en la medida que tienen algo importante para decir, y que estamos hablando de buena literatura. Bettina González, Lu nombró a Claudia Uaf, Eugenia Almeida, definitivamente, Cecilia Ferreiroa, a Gaby Cabezón Cámaras la nombraron. Lo que está pasando con Dolores Reyes y su primer libro Cometierra, es, además de ser un fenómeno editorial, yo creo que también aporta una voz nueva sobre un fenómeno que preocupa muchísimo y que es una voz, a ver, por un lado la identificación de las voces respecto a los lugares que ocupamos, digamos, de qué territorio provenimos y demás, un poco me parece que tiene que ver más con estrategias de marketing que con otra cosa. Pero sí creo, porque podría decir es literatura del conurbano, pero por otra parte uno puede preguntarse y decir, bueno, ¿qué es literatura del conurbano? ¿A quién le interesa? Porque digo, ¿qué significa que es literatura del conurbano? Pero sí creo que es una gran mirada que aporta algo nuevo sobre un fenómeno tremendo que atraviesa todo el continente, que tiene que ver con los femicidios. Selva Almada, que bueno, ya tiene un lugar destacado en el campo literario. Esther Cross, digo, una delicadeza absoluta. Bueno, por supuesto hablo acá de mis dos amigas, compañeras, ¿no? Pero digo, tal vez es más difícil hablar de nosotras mismas, pero digo, Ana Ojeda, Alejandra Camilla, una exquisitez total, Claudia Piñeiro, también súper consagrada, Marina Escrima. Carla Mailandi también. ¿Cómo? Carla Mailandi. Carla. La habitación alemana. Ahora, yo me preguntaba algo. Es que son muchas. Sí, son Macarena Moraña, Valentina Vidal, Claudia Sobico, Pamela Terlizzi, digo, podría nombrar... Silvina, grupo, ahí, bueno. Por eso digo, si nosotros empezamos, si nosotras empezamos a nombrar, después podemos mandar una lista para compartir. Pero Debbie, perdón que te interrumpa, vos sabés que esto que vos estás planteando fue para nosotras cuando hacíamos la historia feminista en el siglo XXI, las listas de escritoras que nos armamos, porque una historia feminista implica incluirlas, pero también analizarlas de manera feminista, y se nos iba de las manos, o sea que el fenómeno de cantidad no es desechable, no es el único, pero no es desechable, la cantidad de escritoras buenas que están... O sea, nada, no quiero dejar de decirlo. Están todas ustedes, por supuesto, ¿no? Y es importante, digo, no nombré algunas, digo, porque hablábamos de distintos lugares del país. María Lobo, me encanta, Guadalupe Faraj, Camila Sosa Villada, también fenómeno editorial. Ahora, lo que a mí me llama la atención, es curioso, porque cuando nosotros vamos al mundo de la literatura infantil y juvenil, las que se destacan son escritoras mujeres.
Pero al mismo tiempo pareciera que cuando estamos hablando de la literatura, ¿no? Que la pregunta sería ¿qué es la literatura y qué es la literatura infantil y juvenil? No estoy de acuerdo con la segmentación. Después pareciera que los hombres han dominado ese otro espacio literario. Entonces es curioso preguntarse eso. ¿Qué pasa? Que en la formación lectora las mujeres tienen un lugar súper destacable y a medida que vamos creciendo y nuestra formación lectora adulta, digamos, el lugar central lo ocupaba la literatura escrita por hombres. Eso es probablemente por la asignación de roles, digamos, sexista, digamos, la asignación, ¿no? La asignación, un concepto de la maternidad sería, de los niños, ahí, en las grandes ligas, estamos nosotros y dejamos, es probable que sea así. Sí, que en realidad cuando yo escuchaba esa cantidad de nombres, ¿no? Esta riqueza, ¿no? Que siguen y siguen, pensaba, bueno, ¿no? Lu lo dijo, debe haber sido, no sé si, digo, no creo que antes fuera así porque no sé si existían las condiciones para que una mujer escribiera. De hecho, se escribían cartas, ¿no es cierto, Lucía? Esta es la pregunta, ¿no? Es una gran pregunta. Es la gran pregunta. Literatura antes, claro. O sea, ¿qué es la pregunta? ¿Qué pasaba? No. Por ejemplo, hay una poeta, en poesía también, Amelia Biagioni, que es una poeta bastante invisibilizada, que todavía se sigue trabajando sobre esto. O sea, el otro día hablaba con la persona que está haciendo una tesis sobre su obra, y es una poeta extraordinaria, realmente, que no estaría tampoco en el candelero de la poesía argentina tan visibilizada y hay que recuperar. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y otro problema que agrego, que me parece que es importante, ya que las cuatro somos porteñas, digamos, es pensar en una literatura no porteñocéntrica, ¿no? Entonces, un poco lo decían las chicas, lo dijo Gloria con su recuperación mapuche, y lo dijo recién Debbie, la importancia de armar estos nuevos mapas, no parándonos desde la capital, no que sea solo un fenómeno. Uno va a investigar un poquito Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, tiene una producción, ¿no? Entonces, bueno, quizás cuando dejemos de pararnos en estas dicotomías heredadas de campo, ciudad, interior, provincia, ¿no? Vayamos a armar algo un poco más heterogéneo y más representativo de la argentinidad, ¿no? Me parece. Bueno, tanto Mirta Rosenberg como Diana Velesi son santafesinas. Claro, no, sí, y es importante ver eso, ver. No, pero lo que yo digo, Cristina Iglesia, por ejemplo, no, porque es correntina, pero Cristina Iglesia, por ejemplo, que es correntina y ahora está escribiendo unos libros maravillosos, pero se instaló en la capital y ella problematiza en sus textos ese ida y vuelta, ¿no? Yo soy correntina, llamó Corrientes a su libro, pero escribo desde la capital, soy una citadina, ¿no? Entonces, eso me parece que es súper importante para tener en cuenta, no solamente por dónde está produciendo la literatura, hay muchos focos culturales que son de resistencia absoluta en el país, que no los conocemos porque estamos viciados de porteñocentrismo, ¿no? Es lo que, digamos, es el karma por el que venimos atravesados siempre. Pero que me parece que era un factor para agregar en esta discusión, que ya lo trajeron las chicas, por supuesto, pero bueno, yo quería enfatizarlo nada más. Yo quería agregar, en relación con algo que dijo Débora y el lugar de las mujeres en la edición, que si bien es cierto que se están publicando una enorme cantidad mayor de libros escritos por mujeres, también hay, digamos, estamos ocupando las mujeres puestos en el mundo de la edición en toda América Latina, que antes no sucedía, incluso puestos más altos que nos permiten tomar ciertas decisiones. Y también hay una gran cantidad de editoriales independientes, y les podría decir casi un 80% de las editoriales independientes de Argentina tienen editoras mujeres. Eso no es un dato menor. Así como la editora de Alfaguara es una editora mujer. Yo editora de Corregidor, editora en Claxo, también soy editora mujer. Y la voy a nombrar porque es mi editora, es Julieta Obelman, que es una gran Julieta,
¿sí? Julieta Oberman. Por ejemplo, para dar algunos ejemplos, no son datos menores, entonces vamos ocupando diferentes lugares a los que antes no podíamos acceder. Bueno, Fer, ustedes en Corregidoras han hecho un trabajo de recuperación de escritoras fundamental. Y tomo el solo ejemplo de Clarice Lispector, para quienes no teníamos acceso a las traducciones en Buenos Aires de la escritora brasileña, fue gracias a Corregidor. No nos llegaban las traducciones, o eran viejas, o no se conseguían. Todo ese laburo que hicieron ustedes, ahí fue tu ojo, o sea, fue el ojo de la mujer, me parece, ¿no? No, y la primera edición, esto que decía Débora, digamos, bueno, de la obra de Tenon, que ahora es la reedición, eso es de una precocidad, porque las obras reunidas, digamos... Son del 2000. No son todas reediciones, la de Tenon es reedición. No. La de Tenon, por ejemplo, es del 2000, pero es una autora que se fue leyendo a lo largo del tiempo. Ojo que no era una autora que estaba totalmente olvidada. Es una autora que se mantenía en el catálogo, que se leía. Sin embargo, puedo decir que desde hace 2 años, las relecturas desde una perspectiva de género, la presencia desde las marchas en las plazas con las remeras de Susana Tenon, con los carteles de por qué grita esa mujer. Se tomó como himno. Se tomó como himno. Es una banderada del feminismo. Totalmente. Pero igual un poema, ¿no? Un poema de Susana Tenon que se llama ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? Que lo hemos leído muchas veces. Las marchas del Ni Una Menos. Y pero que ahora, para una capacitación de género de la Cámara de Diputados de la Nación, se va a hacer una campaña con un video que se está grabando en este momento y que se va a difundir en las redes y en todos los medios con el poema ¿Por qué grita esa mujer? Que es maravilloso, porque es llegar a, digamos, que Susana llegue a todos lados. No, quería decir una cosa de Gloria. Sí. Gloria habló de obra reunida, que a mí me parece un concepto súper interesante, que no es obra completa, ¿no? Y que lo marcó como un fenómeno actual, editorial, público, etcétera, de las mujeres. Es cierto que no es lo mismo leer a Susana Tenon separado los libros, lo que encuentro, que leer una obra reunida que implica una sistematización, implica un orden, ¿no? Implica una mano una mano interviniente, que sería la editora, y tener al alcance toda su producción. Me parece que ese fenómeno es totalmente importante. No, y también implica que algunos de estos libros de poesía fueron publicados en los años 80 y 90 y son inconseguibles. Claro. En algunas autoras. Por ejemplo, el caso de Andy Nachon. Claro. Algunos libros no se pueden conseguir. Entonces, la obra reunida actual, digamos, bueno, posibilita, esto es algo que está sucediendo. Quiero agregar algo. En las 4 pertenecemos al mundo universitario y me parece no menor también acceder a lugares de toma de decisión, por no decir jefes de cátedra, jefas de cátedra, ¿no? Cuando vos decías, bueno, porque eso marca define o invita a un mapa de lectura y no a otro, ¿no? Por supuesto. La libertad de cátedra existe y nadie puede obligar a nadie a qué poner adentro de su programa. Y tampoco creo que el secreto esté en incluir mujeres por incluirlas, porque insisto esto, hay mucha literatura escrita por mujeres que reproduce una mirada heteropatriarcal, con lo cual, digo, es más de lo mismo. Pero sí también me parece importante, en esto que decíamos, de todo lo que desborda lo literario, cómo todos estos procesos también de profesionalización, ¿no?, de las mujeres, que por supuesto colabora también en una nueva mirada del campo literario. No solo que se edita, no solo que se publica, no solo que se reivindica o que nuevas miradas se aportan a lo ya hecho, sino también para quienes nos dedicamos a escribir, ¿no? Digo, estar paradas en otro lugar también hace indefectiblemente nuestra mirada también cambie. Eso me parece importante agregar. Lamentablemente tengo que decir que nos queda 1 minuto y que vamos a tener que darle cierre a esta charla que yo seguiría durante horas con ustedes conversando. Que es una pena porque realmente tenemos las cuatro también somos madres, que no es poco.
Madres en pandemia. Y seguimos, ¿no? No porque sea obligatorio decirlo, pero no es un dato menor tampoco. No es un dato menor porque está el tema de los cuidados también. Que está más repartido, pero todavía sigue ahí, ¿no? Yo les quiero agradecer a las tres por compartir esta mesa, le quiero agradecer a Fundarte, a Caracas Invita, a Claxo, me parece que, digamos, de acá pueden salir, digamos, muchas más ideas, tenemos que seguir pensando, seguir en contacto, estrechar lazos, conocer, escuchar las otras mesas y conocer a todo el resto de las escritoras de América Latina, del Caribe, de España, para poder justamente visibilizarnos. Les agradezco un montón. Esto va a quedar, creo que en YouTube se está grabando, así que lo vamos a poder compartir y ver y seguir luchando por nuestros espacios. Les agradezco un montón. Muchas gracias. Muchísimas gracias.